¿Qué tal, amigos y amigas internautas? Bienvenidos una vez más a este su programa El Salvador Today. Hoy, como todos los días, queremos tratar de nuevo un tema que nos preocupa a todos los salvadoreños, que una vez más tiene que ver también, por supuesto, con el tema electoral que ya está calentando, que ya está bastante caliente en nuestro país. Para hacerlo nos acompaña el doctor Félix Ulloa. Muchísimas gracias, don Félix, por estar aquí, ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral y también muy reconocido, ¿no?, por ser el autor de uno de los, o de dos, de los recursos ante la Sala de lo Constitucional que prácticamente puso de cabeza, le dio vuelta, ¿no?, a nuestro sistema electoral. Gracias y bienvenido. Gracias, Luis, es un gusto estar conversando contigo, por supuesto, y con toda la audiencia de los cibernautas, y esperamos pues tener una conversación interesante. Gracias a usted. Quiero recordarles que este primer bloque de El Salvador Today es gracias a Megablock, que es Megawall, la mejor solución personalizada de refuerzos geosintéticos y muros de contención. Consulte precios, servicios y ofertas al 2523-2300 o visite nuestra página web megablock.com.sb. Don Félix, quiero comenzar, por favor, con un tema que le mencionaba, ¿no?, antes de comenzáramos. Me preocupa en lo personal bastante, y es esta medida, esta argucia a la que han recurrido los partidos políticos de estar desinscribiendo gente de sus padrones electorales para darle cumplimiento a una de las más recientes resoluciones de la Sala de lo Constitucional, que es despartidizar las juntas receptoras de votos. A partir de otras situaciones en las que hemos visto resoluciones de la Sala de lo Constitucional, esto de simplemente dar un paso casi que legalista para poder cumplir con otro requisito, podría interpretarse, a mi saber y entender, no como un fraude de ley. ¿Usted qué opina al respecto? Bueno, mira, en realidad lo que ha sucedido es que cuando la Sala de lo Constitucional da la sentencia de despartidizar los organismos electorales temporales, que son tres, las GED, las GEM y la JRB, le dice al tribunal que para estas elecciones, ya a partir de 2018, estos organismos deben estar integrados con ciudadanos que no pertenezcan a partidos políticos o no tengan una afiliación formal con los partidos políticos o material. Y los partidos, como también se les dejó a ellos en esta resolución la potestad de ser ellos los que presenten las listas, lo cual me parece un total contrasentido de la sentencia, porque quiso despartidizar los organismos electorales que fueran ciudadanizados, pero le dejó a los partidos políticos la potestad de ser ellos los que manden la lista. Entonces pareciera un contrasentido de la sala. Yo lo he criticado mucho, algunos me han dado como explicación de que en la Constitución dice que los partidos tienen derecho a estar presentes en todo el proceso electoral, lo cual es cierto, pero no necesariamente tenían que ser ellos los que propusieran a las personas que van a participar en el proceso electoral del día de la elección, sino que debió haber sido otra fuente de proposición de la sociedad civil, del registro electoral, en fin, hay múltiples fuentes. En otros países lo hemos visto, cómo es que se integran estos organismos, y los partidos no tienen nada que ver. Entonces, lo que ha generado la preocupación que tú tienes es justamente eso. Los partidos, como saben que tienen que llenar esa cantidad enorme de funcionarios electorales temporales, que por ejemplo en las GED son 14, sí, en las GEM son 262 y en la JRB van a ser 9.500, casi cerca de 10.000. Entonces, y como tienen que nombrar propietarios y suplentes, estás hablando de que cada partido tendrá que tener por lo menos unas 20.000 personas listas para presentarlas ante el tribunal y que sean ellos los que administren las elecciones desde que se abre el proceso. Como no tienen los partidos toda esa cantidad de ciudadanos dispuestos para participar en este evento, lo que hicieron es que, como también por otra sentencia de la sala se obligó a los partidos políticos a realizar elecciones primarias, correcto, o internas para elegir a los cargos de elección popular, entonces tenían que hacer un padrón de miembros para llevar a cabo estas elecciones internas. Y ahí es donde ellos hicieron lo que tú llamas como una especie de fraude de ley, porque de su militancia sacaron o pidieron a los militantes que se inscribieran en el padrón del partido para las elecciones internas. Correcto. Y los que no se inscribieran en las elecciones internas, el partido lo iba a tener como una bolsa
de nombres para proponerlos a los organismos electorales temporales. ¿Pero no constituye entonces un fraude de ley? Pues hasta ahora no creo yo que haya fraude de ley, porque no había ninguna ley anterior en la cual el partido tuviera que tener un padrón oficial registrado en el Tribunal Supremo Electoral y que de ese padrón sacara una lista para las elecciones internas y otra para los organismos electorales temporales. Entonces lo que ha habido es un vacío de legislación previa, y para los partidos se aprovecharon de ese vacío para hacer elecciones internas con un grupo reducido de militantes. Sí. Y yo he podido ver en los dos grandes partidos que en sus elecciones internas no han concurrido todos los militantes que uno esperaba. ¿Por qué? Porque dejaron que para las internas fuera un grupo pequeño para tener esa reserva y poder mandarla a los organismos electorales. ¿Y ese registro de miembros del partido no estaba inscrito en ningún otro lugar, o no tenía nadie más, digamos, copia al respecto de eso? No, desafortunadamente nuestro sistema electoral carece de esa, de esa normativa que en otros países obliga a los partidos políticos a tener actualizado el listado de miembros ante la autoridad electoral. En Panamá, por ejemplo, cada año los partidos políticos envían su libro de afiliados, donde lo van actualizando porque hay nuevos miembros que se han incorporado, o porque hay otros que han dejado el partido porque fallecieron o se fueron, o lo que sea, cualquier razón, y entonces el Tribunal Electoral de Panamá tiene actualizado anualmente los libros de los partidos. Aquí no lo tenemos hasta hoy. En este año de 2017, por primera vez, los partidos han elaborado un padrón oficial que lo tienen que comunicar al tribunal de quiénes fueron los que participaron en las elecciones internas. Ese padrón es el que el tribunal va a cruzar con la lista que le manden los partidos para los organismos electorales, para ver que no hayan doble afiliación, o sea, doble registro, o sea, que un ciudadano que se supone no debe estar afiliado a ningún partido no aparezca en la lista de los partidos que hicieron elecciones internas. Es el único mecanismo de control que ¿No ve usted entonces la posibilidad de que a partir de este, digamos, juego que están haciendo los partidos, podamos tener de parte de la sala una resolución que diga, el momento no se ha cumplido lo que ordené, y entonces obligue tal vez como a reiniciar el proceso, o pueda incluso introducir un factor que retrase todo el calendario electoral? No, yo lo veo muy difícil por dos razones. Uno, porque la sala es la que permitió esto, con su sentencia, al darle a los partidos el derecho y la potestad de proponer a ellos. Entonces ya no puede retrotraerse a esa resolución que dio. Y segundo, porque las personas que van a hacer propuestas, aunque vayan por los partidos políticos, los listados, va a ser gente que no la vas a encontrar registrada en ningún partido. Entonces eso va a limitar la posibilidad de que haya recursos frente a la sala pidiendo que se cumpla esa sentencia, lo cual a mí me molesta y me duele, porque todos teníamos la expectativa de la ciudadanización de nuestro proceso electoral, desde el más alto nivel, o sea, desde el organismo colegiado, cuando se declaró inconstitucional la elección de Eugenio Chica, sí, y se dijo que ya ningún magistrado, ni propietario ni suplente, podía tener afiliación partidaria, aunque siempre tienen los partidos la posibilidad de proponer candidatos. Entonces es un contrasentido, pero así está el sistema electoral nuestro. Vamos a continuar con este y otros temas que tienen que ver con nuestro sistema electoral. Don Félix, por favor, acompáñeme y acompáñenos ustedes también, amigos internautas, a una breve pausa comercial. Enseguida regresamos.
Bienvenidos de nuevo y gracias por continuar con El Salvador Today. Quiero nada más recordarles que nuestro segundo bloque es cortesía de Ground Coffee. Somos una cafetería de café gourmet y bristo, ofreciendo un extenso menú de paninis, ensaladas, postres, todo bajo el concepto de moda y café. Don Félix, reitero el agradecimiento por estar con nosotros y quiero también preguntarle cómo está usted hasta el momento observando los esfuerzos del Tribunal Supremo Electoral, usted como ex magistrado. ¿Cómo podría catalogar los esfuerzos que está haciendo hasta ahorita el Tribunal Supremo Electoral para que no se repita lo que ya tuvimos en la elección pasada, que fue ese retraso tan exagerado, digamos, tan molesto, por decirlo suavemente, ¿no? Porque sin duda despertó sospechas en muchas personas, recordó épocas pasadas, digamos, no fue agradable para nadie tener que esperar ese espacio de tiempo tan largo cuando ya no estábamos acostumbrados a eso para nada. Ya tenemos, podemos decir los ciudadanos que ya tenemos una garantía de que no va a volver a pasar algo así. Bueno, garantía de un 100% es muy difícil darla, pero sí me consta que el tribunal ha hecho un ejercicio muy serio y una reflexión profunda de cómo abordar este tema, sobre todo en las elecciones legislativas, porque tenemos el sistema de elección más complejo, sí. Quizás uno de los más complejos del mundo, con el voto de listas abiertas y desbloqueadas, no porque sea abiertas y desbloqueadas, o voto cruzado, como le llama aquí, porque eso se hace en Honduras y no tienen problema. El problema de El Salvador es que nosotros lo fraccionamos. Entonces, al haber un voto fraccionado, el voto se divide en tantas partes como escaños se van a elegir. En San Salvador se divide en 24 partes. Correcto. En San Miguel se divide en 6, en Morazán en 3. Entonces eso le da un peso diferente a cada voto y complica la elección. Para eso el tribunal encontró que la solución es la tecnología, porque en el 2015 lo que sucedió es que se hizo manualmente y en el proceso de recuento de estos votos, de votos enteros, de votos fraccionados, de marcas, de preferencias, hubo una complejidad que hubieron JRB que terminaron el día siguiente de la elección y eso retrasó, además del problema de la transmisión de esos resultados, que como te dije, estamos acostumbrados a ver que a las 11:10 de la noche ya se sabía la tendencia, cómo estaba conformada la asamblea. En el evento anterior pasamos un mes sin saber cómo estaba el caso de San Salvador. Correcto. De hecho, se instaló la asamblea legislativa sin los diputados de San Salvador, del departamento. Entonces ahora se ha pensado con una tecnología apropiada resolver este problema. Y para ello el tribunal hizo algo que me parece muy sabio, muy bueno, para evitar críticas de que ha tenido preferencias por una empresa o por otra, porque fue otro de los señalamientos que se hizo en el evento anterior, de que el tribunal delegó esta tarea como en una cantidad de empresas pequeñas que no tenían la capacidad instalada y eso le generó más problemas que soluciones. Entonces ahora lo ha sometido esto a través de la Bolsa de Servicios y Productos, la Volpros, y hay varias empresas internacionales interesadas. Esperemos que con esto el tribunal resuelva el problema de el escrutinio en la mesa, porque ese es el problema más serio, por dos razones. Una, porque el sistema es complejo y hay que llenar una gran cantidad de actas por cada JRB, y dos, porque la gente que va a estar ahí no es la gente experimentada que tenían los partidos anteriormente. Esperemos que haya una capacitación adecuada para que no haya mucho error ni mucha falla en cada JRB al momento de hacer el escrutinio preliminar. Así que tiene ya resuelto eso por la vía de la tecnología, mediante una oferta adecuada, y que se trate el problema del escrutinio. Luego vendrá la transmisión de ese resultado, que es otra parte tecnológica que se llama justamente así, la transmisión de resultados, que también está sometida al concurso en la bolsa, para ver si una misma empresa da los dos servicios o son empresas diferentes. Porque había una donación de la República de Corea del Sur, que estaba dando unos escáneres que tenían esa capacidad de no solo de contar los votos, sino también de transmitir los resultados. Vamos a ver si tecnológicamente se resuelve este problema. Y se estará dando tal vez se estará tomando el camino correcto, porque también existe una propuesta de diferentes instituciones que han apoyado sobre buscar una forma de simplificar digamos la distribución de los diputados, es decir, no
para darle un ejemplo, entiendo que los 24 diputados de San Salvador, el departamento de San Salvador tiene 19 municipios, sí, y el municipio de San Salvador tiene 6 distritos. Entonces se podría redistribuir 6 diputados para el municipio de San Salvador y dejar un diputado más para el resto de municipios en el departamento, o buscar otro tipo de organización de ese tipo que permita, digamos, agrupar los municipios a modo de lograr núcleos de población equivalentes, y a esos núcleos de población asignarles un diputado. Digamos, no es viable, o no ve usted viable, digamos, esa alternativa, en lugar de tener que invertir en tecnología, de tener que fraccionar el voto, que no deja de ser, digamos, un poco, digamos, un tanto complicado. Es como decir que una persona ha votado tal vez, o le da la mitad del voto a uno, la mitad del voto a otro. No se podría tal vez tomar ese camino. No son excluyentes. Las dos opciones no son excluyentes. La opción tecnológica siempre va a ser necesaria para acelerar el proceso y para tener más certeza en la obtención de resultados. La otra que tú planteas no solo me parece necesaria, sino que es obligatorio hacer lo que tú decís, reorganizar nuestras circunscripciones electorales en base a la población, porque eso manda la Constitución. Ahora el error está, y es inconstitucional, yo así lo he sostenido en muchos foros, es más, lo he llevado a la Asamblea Legislativa a decirles, hay que corregir esta inconstitucionalidad, porque ahorita estamos eligiendo a los diputados por los departamentos. Por eso hablas tú, tenemos 14 circunscripciones, sí, una por cada departamento, y eso es inconstitucional, porque la Constitución dice que la base del sistema electoral es la población. Entonces tenemos que ver a los 6 millones de habitantes que somos y definir cuántos diputados va a representar cada diputado, cuántos habitantes va a representar, y sobre esa base establecer las circunscripciones. Mi propuesta fue que hubieran nada más 4 circunscripciones: Oriente, Occidente, Centro y para Central, y a Oriente asignarle 10 diputados, porque así corresponde el número de población que tiene. Yo ponía como cifra repartidora, o sea, cada diputado iba a representar 115,000 habitantes. Entonces, si dividía 115,000 entre los 6 millones, te daba más o menos 50 diputados. Si dividías los 50 diputados según el censo, por la población que está, a Oriente le tocaban 10, a Occidente le tocaban 11, a la par central 5 y el resto a la central. Y ahí sí estábamos llegando a cumplir la Constitución, y todos los diputados iban a representar el mismo número de habitantes. Pero ahora tú ves que el diputado de la Unión representa a un número, el de Cabaña a otro, el de San Salvador a otro. Entonces ya está violando la Constitución. Pero porque es por eso, porque el voto entonces no es igualitario. No es igualitario, y porque seguís el esquema de los departamentos. Eso es lo constitucional. La Constitución no dice que la base del sistema es territorial, es la población. Entonces, mientras no tengamos igualdad de representación de cada diputado al mismo número de habitantes, vamos a seguir violando la Constitución. Así que la propuesta esa está en el aire, sigue pendiente. Lo que tú decís de hacer las distintas circunscripciones según los núcleos poblacionales, eso sería una de las formas de solucionar el problema, pero a los diputados no quieren entrarle a eso porque están cómodos como están ahora. Con esa propuesta, por ejemplo, que usted presentó, ¿se lograría, por ejemplo, una relación más directa entre representantes y representados? Correcto. Porque, o sea, le pregunto porque, por ejemplo, si hay 10, ¿cómo le digo? Para una región del país hubiera 10 diputados, aún así siento yo que no se logra decir, ok, yo tengo que reclamarle a este señor o a esta señora en particular, sino que tengo 10 personas a las que tal vez escribirle o buscarle si quiero llevarle una propuesta, llevarle una solicitud. No se debería buscar, digamos, o no sería mejor, usted es el experto, ¿no? Que tuviéramos todos, ya sea por nuestros núcleos de población, un diputado al que ir a buscar para establecer una relación más directa, más simple y sencilla. Sí, lo único, yo entiendo lo que tú has planteado, y a mí siempre ha sido una preocupación de cómo escoger yo a mi representante, porque está en mi distrito o en mi circunscripción, pero el problema que te da eso aquí en El Salvador, porque todo el mundo dice, bueno, en Estados Unidos todo el mundo le escribe a su representante, pero ya el sistema es de distritos uninominales. Sí. El problema nuestro es que los distritos son plurinominales, porque la Constitución ordena que la elección para diputados
sea por el sistema de representación proporcional. En cambio, en Estados Unidos el sistema es de representación por mayoría. Entonces allá el diputado que saca más votos es el que es electo. Y es uninominal. Aquí, si tú lo haces uninominal y de mayoría, sería inconstitucional. Porque la Constitución manda que sea proporcional. Ese es el problema por lo cual no podemos escoger, de decir, el diputado del Distrito 1 del Departamento de San Salvador corresponde a la zona de Mexicanos y Sacamil. Ese sería un diputado. Entonces todo el mundo, los que viven en Sacamil sabrían que ese es su diputado, pero eso sería inconstitucional por ahora. Okay. Muchísimas gracias, don Félix. Vamos a ir a nuestro último corte, pero le pido que nos espere un momento. A ustedes también, amigos y amigas internautas, enseguida regresamos. Esto es El Salvador Today. Don't stop. 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 Continuamos con El Salvador Today. Estamos abiertos a recibir sus opiniones y comentarios a través de Twitter. Pueden encontrarnos como @croniosb y también a mi cuenta personal como @luisalvarado. Don Félix, quiero pedirle una reflexión sobre algo que no deja de ser preocupante, y es que en la última elección suele ser que para las elecciones de alcaldes y diputados la participación es menor que para una elección presidencial. Pero la tendencia de las últimas elecciones había sido a incrementarse, muy poco, pero a incrementarse. Sin embargo, en la última elección de alcaldes y diputados tuvimos el fenómeno de una reducción en la participación, que ya de por sí venía siendo, a pesar de ese leve incremento, venía siendo bastante baja. No está nuestro sistema electoral, nuestra democracia y su legitimidad, que es tan necesaria, un poco en peligro por, digamos, el desencanto que los mismos políticos han causado en la población. Sí, yo creo que la tendencia histórica en las elecciones legislativas municipales siempre ha sido más baja que la presidencial, como tú lo dices. La última presidencial que tuvimos como hizo Funes, casi tuvimos cerca del 60%. La última elección del municipio y de las asambleas no llegamos al 50%. O sea que esa tendencia está claramente definida por el electorado salvadoreño. Pero lo que tú estás planteando ahora es mucho más grave, porque ya no se trata simplemente si es una elección parlamentaria o presidencial, se trata del desencanto de la población con la política, se trata de la apatía y la insatisfacción del electorado con los funcionarios electos, y eso va a afectar directamente el tema de la representación y la legitimidad, porque el electo pierde legitimidad cuando es electo con una votación menor a la que se esperaba. Y aquí los últimos estudios de opinión han demostrado que el nivel de aceptación
de los partidos políticos anda tan bajo que el partido oficial anda por el 18% de aceptación y el principal partido de oposición no llega al 20%. O sea, pues que estamos con un nivel de, digamos, de aceptación del electorado alrededor del 40%. Eso te indica que un 60% de la población no está interesada en participar en las elecciones, está desencantada con los partidos, con los funcionarios, con los liderazgos políticos, y que eso debe ser un campanazo de alerta, porque la democracia representativa se fundamenta justamente en la fortaleza de los partidos y en la participación ciudadana. Si esos dos elementos se van perdiendo, la democracia sufre un problema de salud y puede llegar a enfermarse y caer en una anarquía, en una dictadura, es decir, en cualquier degeneración de un sistema político por falta de legitimidad y participación ciudadana. ¿Cómo cree que impacta, por ejemplo, en la opinión ciudadana, en el ánimo del votante, por ejemplo, dos situaciones? Una, por ejemplo, es del lado del partido Arena, una de las fuerzas mayoritarias, es que, por ejemplo, en el tricolor se viene rumorando de la participación de Carlos Calleja desde que hace como 2 años, creo, o algo así, se venía rumorando eso, creo que desde las elecciones pasadas. Y por ejemplo, por el lado del FMLN vemos todavía un estilo de liderazgo que pareciera ser un poco chocante con algún sector de la población, en el sentido de que se prioriza, digamos, figuras más tradicionales del partido por encima de otras que, bueno, puede ser discutido, ¿no? o opinable la forma en que se han alzado hacia la popularidad, pero digamos, pareciera que eso no importa porque no son, digamos, figuras tradicionales de partido. Esto pareciera que también está orientado a crear esa competencia de popularidad que termina siendo al final la competencia, la carrera presidencial, ¿no? Donde sí, pues existen propuestas, pero la mayoría terminan quedando de lado, ¿no? Siendo letra muerta, siendo tal vez nada más un panfleto. Y por otro lado también como que genera alguna especie de cansancio sobre la misma población, ¿no? Estar hablando de estos temas electorales sin parar prácticamente, ¿no? Porque imagínense, estamos todavía casi, bueno, menos de 6 meses de la elección del 2018, pero ya estamos hablando de lo que vamos a tener en el 2019. Ya estamos enfrascados en ese tipo de temas y para ser tan adelantados no estamos viendo tampoco propuestas sobre temas de seguridad, sobre temas de economía, migración, que nos está afectando tanto en este momento. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, mira, todo tiene una explicación, y en el caso nuestro, el estar constantemente en estos ciclos electorales tan continuos, de 2018, 2019, acabamos de cerrar 2015, 2014, es por los periodos de los mandatos. El presidente tiene un mandato de 5 años y los diputados y alcaldes un mandato de 3 años. Entonces eso hace que la rotación en los ciclos nos lleve a esta distorsión. No es una cuestión como, por ejemplo, en Honduras o en Costa Rica, que se hacen elecciones todas en una misma fecha y cada 4 años vuelven otra vez a hacer una elección general. Nosotros, al tener estas elecciones de medio término con mandatos de 3 años y 5 años, se nos distorsiona y estamos constantemente hablando de elecciones, y lo que tú decís, lo que vamos a es un cansancio del electorado, porque el político está siempre ofreciéndole y no tiene el tiempo, o no tiene los recursos, o no tiene la actitud para cumplir lo que prometió en la campaña. Entonces eso genera ese doble efecto: cansancio por una parte, porque la gente está siendo convocada a elecciones constantemente, y por otro lado frustración, porque lo que le prometen en la campaña no se cumple, porque cuando ya le van a cumplir están otra vez en campaña. Entonces, una forma de corregir eso sería adecuar los ciclos electorales, cambiando los mandatos, para que los políticos que hacen ofertas, una vez electos, tengan el tiempo para poder cumplir, y que la población sea convocada con cierta regularidad para que pueda tener la posibilidad de evaluar el trabajo que hizo el político cuando fue electo y ratificarle otro mandato, reeligiéndolo o castigándolo y eligiendo a otro. Pero ¿cómo se rompe ese ciclo? ¿Y quién lo rompe? Tiene que ser la Asamblea Legislativa con una reforma constitucional, porque desgraciadamente esto no es de ley electoral,
ni es de una sentencia de la sala. Esto tiene que ver con los periodos que están establecidos en la Constitución. Ahí dice que el presidente toma posesión el 1 de junio de cada 5 años y los alcaldes y diputados el 1 de mayo de cada 3 años. Entonces, mientras eso no se cambie en la Constitución, no podemos hacer nada. Pero hubo un intento, ¿no?, de parte de la Asamblea de modificar precisamente eso, y fue la Sala de lo Constitucional la que señaló que había, digamos, ciertas inconvenientes, digamos, que no era compatible, digamos, la extensión, por ejemplo, del periodo de diputados y alcaldes para que hubieran elecciones cada 5 años con ciertas elecciones de segundo grado, por ejemplo, que se tenían que hacer. Sí, es decir, por eso te digo, hay que hacer una reingeniería integral del sistema político nuestro, porque a veces eso es lo que ha sucedido. Cuando tú tocas una pieza de la Constitución, si no está integrada a los efectos que va a generar, desarmas otra institucionalidad. En este caso, los periodos de los funcionarios de segundo grado igual, la mayoría está para 3 años, porque es los periodos que dura la Asamblea Legislativa. El fiscal es de 3 años, las procuradurías son de 3 años, la Corte se renueva por tercios cada 3 años. Entonces, si se hace este cambio, habría que ajustarlo con los cambios de los otros organismos. Pero, por eso te digo, es un tema de ingeniería constitucional que desgraciadamente no tenemos pues el tiempo, ni la dedicación, ni el interés de sentarnos a revisar la Constitución, armonizarla, actualizarla para que sea moderna, para que sea democrática como lo exigen los nuevos tiempos. Estamos con una Constitución que se dio durante la guerra, desde 1983, que tiene como matriz una Constitución de 1950 con una pequeña reforma que se hizo en el 62, y esa es la matriz constitucional que tenemos. Por eso es que vemos tanto desajuste. ¿Cómo evaluaría usted, por ejemplo, extender el periodo presidencial solo 1 año para que pudiéramos tener elecciones de forma regular cada 3? Es decir, no, sin necesidad de extender, por ejemplo, el periodo de los alcaldes o diputados, y tener elecciones ya de forma regular. Primero, o sea, elecciones generales cada 6 años y legislativas y municipales cada 3, y mantener ese ciclo. ¿Consideraría que podría ser viable? A mí me parece que es una de las soluciones más viables, porque solo te cambia el periodo de la presidencia, y no cambiarte la legislatura no afecta las elecciones de segundo grado, que son la mayoría para 3 años. Es una solución, pero igual requiere un cambio en la constitucional. Sí. Don Félix, quiero agradecerle por habernos estado acompañando en este espacio de El Salvador Today. Gracias por enriquecernos, ¿no?, con sus opiniones y su conocimiento. Gracias a ti por la invitación y por la oportunidad, y bueno, estamos siempre a la orden. Muchísimas gracias, esperemos que no sea la última vez. No, por supuesto. Usted bienvenido. Aquí estamos. Amigos y amigas internautas, esto es El Salvador Today. Agradecemos muchísimo que hayan permanecido con nosotros. Nos esperamos de nuevo el miércoles con otro tema de interés para todos. Hasta entonces.